Comenzamos este contenido neto hablando del Festival Internacional de Arte Contemporáneo y quién mejor que Liz y Rafa para platicarme todas estas entrañas de un festival, Liz, que nos da mucho gusto tener en la ciudad. 29 ediciones, Rafa, qué gran reto es, yo creo que reinventarse cada año y buscar las oportunidades para que la gente lo viva, que lo viva de cerca. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Pero primero que nada, creo que hay que poner un poquito en contexto a nuestro público. ¿Por qué es importante, Liz, y por qué sí hacer este esfuerzo monumental, hay que decirlo, en formar una edición que exprese propuestas distintas? Ese es el arte contemporáneo, pero ¿tú cómo lo ves y por qué es necesario? Muchas gracias por el espacio, Tania, antes que todo. Y bueno, el arte contemporáneo cumple un papel fundamental en todas las sociedades, porque nos habla de cómo los creadores y las creadoras en un momento determinado están mirando fenómenos sociales, fenómenos económicos, sobre tecnología, y cómo eso se traduce en actividades artísticas o en manifestaciones artísticas y culturales, ¿no? Y eso es inevitable. Cuando se crea el concepto de arte contemporáneo y comienza a mediados del siglo XX a desarrollar lo que estaba pasando en el arte, ya estamos hablando de un mundo que está en plena industrialización, con un sistema capitalista, con una forma neoliberal, con una democracia, con sistemas políticos, y la sociedad o los grupos sociales necesitan expresar las cosas que están viviendo, los fenómenos, la explotación, todos los fenómenos. Y eso se va convirtiendo en una tendencia artística, ¿no? Hablar del momento presente, de lo que está pasando. Y entonces la vanguardia artística, los creadores comienzan a sumar estas nuevas formas de reflexión para expresarse artísticamente. Y me parece que es inevitable de las nuevas generaciones siempre estar expresándose de esta manera. Entonces, que un festival tenga 29 años en una ciudad industrializada tan importante, de las más importantes a nivel nacional, de las más pobladas, con sus propios fenómenos, con esta simbiosis entre ser una ciudad pequeña, muy de familias, de mucho arraigo, de muchas costumbres, de muchas identidades, con la llegada de nuevos habitantes, de nuevas personas de otras latitudes. Me parece que se convirtió como un punto de encuentro del arte contemporáneo. La creación empieza a expresar todas estas cosas que están viviendo los jóvenes y las jóvenes. Es fundamental que nos permitamos adentrarnos todos como sociedad lo que están queriendo decir a estos discursos y estas reflexiones. El arte contemporáneo es fascinante en muchos sentidos y creo que tenemos que darnos el permiso de meternos a nadar y experimentarlo. Qué bueno que nos lo dices así, porque creo que eso es precisamente lo que luego se atraviesa un poquito, Rafa, entre el espectador y un punto de encuentro, como nos lo mencionas, Liz. Ay, es que no le voy a entender. Ay, es que como contemporáneo, como que está raro, ¿no? Tenemos muchas predisposiciones al respecto, pero a ver, hay que platicar también. No es un evento que vaya dirigido a un solo público o solo a los interesados o a los que saben. A ver, es para todos. ¿Cómo podemos quitarnos estos tapujos y decir, vamos a lanzarnos y vámonos en familia, todos al centro? Creo que el decir me gusta o me disgusto, absolutamente todo es subjetivo, ¿no? Porque todos tenemos distintos formas de atraernos a determinada actividad. Y lo que sí propone y pone sobre la mesa del festival son distintas formas de poder consumirlo, ¿no? Evidentemente habrá actividades que puedan ir hacia cierto nicho muy especializado porque están estos espacios de reflexión que son los diálogos FIAC, por ejemplo, pero también hay actividades escénicas que son para toda la familia, ¿no? Entonces, y lo disfrutaremos obviamente este año, pero recientemente también, ya contabas tú, son 29 ediciones del festival, pero sí nos hemos dado a la tarea en esta administración de poder también brindar un festival más cercano hacia la población y las distintas pues comunidades que existen en esa población, ¿no? Desde las infancias, los adultos mayores, los jóvenes, y entonces hay una responsabilidad desde nosotros como organizadores de poder tejer estos puentes hacia estos públicos
o los nuevos públicos, cómo podemos atraer a estas personas a un festival que luego puede estar ligada por la mera palabra a un concepto de no le voy a entender, lo dices tú. Pero brindar un primer acercamiento y hacerle saber y decirte, ¿sabes qué? Es que el arte contemporáneo es mucho más allá de conceptos abstractos con los que a veces lo relacionamos. Y la verdad es que no. Lo decía Liz, aquellos fenómenos que se reflejan en una obra artística, sea cual sea su forma de expresión, pero hablando de actualidad, ya estamos hablando de arte contemporáneo y a veces hay obras de teatro muy formas hechas en la manera clásica del teatro, pero que desde el tema que aborda es totalmente contemporáneo. Entonces, las formas de consumo, sí, de distinto consumo se manifiestan en el festival y nosotros, a través de su programación, es como queremos que la gente se acerque por primera vez o por muchas veces. Me encanta, me encanta. Los que ya lo hayan vivido, que vuelvan y que traigan más gente. Los que no lo hayan hecho, tienen que darse la oportunidad. Como nos decías, Liz, hay que darse un poquito el permiso, así de manera personal, de decir, es que sí me voy a lanzar, va a estar en el Arco de la Calzada, vamos al alter ego, vamos a visitar las distintas propuestas en los espacios, porque aparte hay muchos espacios que se activan para este festival. Y algo que quisiera que me platicaras en particular es este tema de hacer Academia FIAC. También hay conversatorios, también aprovechan a los invitados, por decirlo de alguna manera. Oigan, ya están en la ciudad, que se aviente una asesoría con los chavos, con los jóvenes, para que también sientan que están de alguna manera colaborando con la gente, con los artistas locales, con la gente interesada que aquí puede nutrirse de estas experiencias que nos visitan de Colombia, de Italia, de Estados Unidos. A ver, hay muchas propuestas que pueden nutrirnos a nosotros como sociedad, independientemente de nuestra disciplina. Sí. Ha cambiado mucho el festival, cuando nace en 1994, que era esta idea de recibir expresiones artísticas súper vanguardistas, y creo que ahí justo es donde se empieza a enconar esta idea de ¿y esto qué es? Y eso que no lo conocía, ¿por qué? Y ha ido cambiando, ¿por qué? Porque también hay expresiones vanguardistas que están ocurriendo en León, que se están generando. La comunidad artística en nuestra ciudad ha crecido impresionantemente y nos da muchísimo gusto porque ellos ya tienen mucho que decir sobre los temas que se trabajan en el festival. Es decir, temas como retrofuturo, que han sido parte del festival, biofilia, metamodernismo, hiperrealidad, ahora maximalía, son cosas que las vivimos todos los días. Esta explosión de la tecnología, esta combinación cultural nos está ocurriendo ahora, y justo Academia FIAC responde, Academia FIAC Niños, el alter ego, el regreso del alter ego, son partes del festival que expresan esta cercanía que decía Rafa. Este festival ya no responde solo a que tú vengas y consumas arte, sino a que tú eres parte de estos fenómenos, a que vienes y aprendes y compartes conocimiento con los distintos creadores que en esta edición vienen de 8 países, pero ahora ellos también reciben conocimiento y crean contigo y tú aprendes de esas culturas, ¿no? Al final, en el caso de Maximalía, este festival es la misma expresión de lo que queremos decir. Y no debemos confundirnos con la creación actual porque, por ejemplo, en nivel de experimentación contemporánea, lo que vienen a hacer a los chicos de Frente Cumbiero, justo en la inauguración del alter ego el 14, es eso, vienen a expresar cómo su cultura se manifiesta ahora con los estilos que ellos manejan y las experimentaciones que ellos hacen musicales. Entonces no hay que tenerle miedo de nada al arte contemporáneo y ver y aceptar, más que aceptar, creo que es consumir este festival entendiendo que eres parte completamente de él y que se hizo pensado en cosas que te están pasando en este momento, que estás viendo. Claro, yo creo que eso se vive de una manera pues muy literal. Vamos a platicar de este espacio que se le brinda. Ya dijimos, vienen personas de otros países, vienen artistas de distintas latitudes. Eso conlleva también un esfuerzo que ya nos platicarán en el tema de programación, pero la presencia local, como nos dice Liz, Rafa, es importante hacer esta sinergia entre personas
artistas de otros lados para que convivan con los creativos de aquí, y también es importante que muestren su trabajo. Este ejercicio de alter ego, si nos lo puedes desglosar un poco para que la gente lo asimile y se presenten también a disfrutar de estas propuestas que están más cerca de lo que pensamos. Sí, en esta evolución que tuvo el festival, lo mencionaba Liz, de ser más allá de una plataforma meramente escénica para el consumo escénico. Ya lo decías tú, esta Academia FIAC, esta cercanía con los creadores para que haya un intercambio de conocimiento con nuestros propios creadores locales, ¿no? Desde ahí viene esta responsabilidad de ir brindando este festival también para nuestros artistas y artistas de León. Sí, participación activa. Participación activa, más allá de la propia cartelera escénica. También cómo es que pueden participar. Obviamente con estos intercambios, con los momentos de reflexión, a partir de los diálogos FIAC, pero mencionabas tú ahora alter ego. ¿Qué es el alter ego? ¿Por qué existe el alter ego? Nosotros, cuando tomamos el festival en esa administración, decidimos rescatar el alter ego. Es un tianguis que ya en su momento habíamos trabajado, y bueno, pues se fue transformando, pero decidimos como volver a la raíz de origen del objetivo de este espacio de encuentro entre productores artísticos, es decir, artistas que tienen productos o que son emprendedores, empresarios y que ofertan sus obras desde distintas formas. Entonces hay artistas visuales, artistas gráficos que sus obras las pueden vender tal cual como el cuadro hecho, o las transforman o las transfieren a impresos, ¿no? Sí. A stickers, a textiles. Entonces hay marroquinería, a grabados. Hay muchísimas formas en donde ellos empiezan a producir su arte y a poder venderlo. Y de hecho nosotros siempre estamos ataviados con arte y con vanguardia, ¿no? Sí. Los colores que usamos en la ropa vienen en tendencia, las pulseras, todo absolutamente siempre hay un detrás, ¿no? Y ellos nos brindan estos productos, y entonces para nosotros es crearles un espacio de venta, pero lo que sí recientemente hicimos es ¿dónde se pone ese espacio de venta? Y para nosotros fue pertinente llevarlo a un lugar en donde hay un punto de encuentro orgánico entre, además de las leonesas y los leoneses, pues también de los visitantes de la ciudad. Los turistas van al arco de la calzada, sí o sí. Entonces dijimos, pues vamos a hacerlo en el arco. Y lo hacemos de una manera, más allá de estos grandes esfuerzos que existen, de hecho semana con semana, esos bazares que son fundamentales, dijimos, vamos a hacerlo todavía más grande. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a crear también ahí un escenario. Eso me encantó. Y Liz, que suma junto con la Escuela de Artes Visuales a La Topada, este concurso de pintura en vivo. Entonces, crear un dinamismo que de manera orgánica te vaya llevando a querer estar en el espacio, ¿no? Y eso se traduce en ventas para los artistas, pues también en visibilidad de su trabajo y en hacer un espacio culturalmente activo y vivo. Entonces tú vas a la calzada y en Alter Ego, que es como la antesala al festival o la puerta de entrada al festival, dices, quiero saber entonces qué va a haber los otros 7 días. Ya me emocioné. Porque aparte empezamos con 2 días de Alter Ego y luego lo crecimos a 3. Empezamos con 50 expositores y ahorita estamos en 83. O sea, ha ido creciendo, y con este gran escenario en donde recibimos, pues sí, obviamente, grandes nombres en la cartelera, pero ahorita los 3 días están increíbles, inaugurando con gente cumbiero. Al día siguiente, pues ya ahorita hablaremos de la programación, pero hasta en TV, DJ Sabroso, y sobre todo la presencia local. En ese escenario, además de todo, obviamente todos los expositores, en ese escenario se nutre el 70% por actividades locales. Eso me encanta. Me encanta porque además, como nos menciona Rafa Liz, ya es un punto de encuentro, pues digamos, natural. Para nosotros es muy habitual, pero para la gente que llega también, pasar por el arco de la calzada, tomarse la foto, ir por una nieve, pasar un buen rato ahí, ya está por sentado. Pero ahora con todas estas actividades está genial. Me tienes que contar cómo surge este tema de La Topada y también
pues las dificultades. No quiero empezar a ponerme pesimista porque esto está muy, muy bonito, pero también hay que hablar del trabajo que se tiene que hacer antes para que toda la gente disfrute de estas actividades. Sí, claro que sí. El alter ego es un ejercicio maravilloso de democratización del arte contemporáneo. No tienes que entrar a un espacio porque es en espacio público, es decir, los artistas se adueñan del espacio de la calzada y comparten con toda la población, es decir, empiezan a crear públicos y se hace un reconocimiento que es fundamental en materia económica de lo que aporta la cultura, de lo que está ocurriendo, que eso no lo teníamos muy visible. La Topada se suma justo hace 2 años, 3 años, porque este es una convocatoria que se hace desde hace mucho tiempo, abierta a los artistas visuales, para que hagan una creación en tiempo real. Pero justo en este esfuerzo de visibilizar que todas las cosas que ocurren en materia de creación, es que decidimos sumarlo a los ejercicios del FIAC y del alter ego, y entonces esto se vuelve una fiesta que no se pueden perder, porque comienzan los artistas a trabajar por 5 horas con una temática. Este año la temática, obvio, tenía que ser memoria, tradición 450, estamos en el 450 y hay que exprimirlo porque solo va a haber uno. Y justo bajo esa temática es que se hace la selección de los artistas que entran a un primer filtro, y en ese momento se ponen todos a crear justo ahí en medio de la calzada de los héroes, a ojos y con los testigos de todas las personas que están pasando. Y me emociona mucho porque cuando tú vas a otras ciudades, cuando vas a Oaxaca, que vas a Mérida, que vas todo el tiempo, ves estos como ejercicios de creación y democratización de los artistas ocupando espacios públicos, y en León por supuesto que tiene que pasar, y siento que en esta administración siento que mucho de lo que nos comenta nuestra alcaldesa, de compartir, de cómo se comparte en colectivo todo, es que ocurren estos esfuerzos, ¿no? Y tratamos de hacerlos lo más abiertos, libres y disfrutables posibles para visitantes, para la población, y así vamos cambiando la percepción de tu calzada, de tu espacio público y de que tú eres dueño de ese espacio, ¿no? Me encanta. Oigan, a ver, ahora sí vámonos a los archivos oscuros, a esos días en los que dicen, ya quiero llegar a mi casa y solo ponerme en mi almohada y dormirme un ratito porque esto ha estado brutal. ¿Qué hay de la logística? ¿Qué hay de todas las dificultades a las que luego se enfrentan? Creo que esto va en tema de programación, en tema también de presupuesto. Híjole, los viáticos para los artistas, luego, ¿de dónde se saca para que venga tanta gente? Eso está complicado, pero también es parte de la chamba que se tiene que hacer. A ver, cuéntenme. Yo, ahorita Rafa va a contarnos más cosas muy interesantes, pero el tema con la vanguardia artística, pues es la tecnología, ¿no? Tener los equipos para las propuestas escénicas que son complejas, y luego eso implica las cargas internacionales, de verdad esas cosas, yo creo que los principales admiradores del trabajo de gestión cultural que se hace en nuestro país, porque poder traer esos espectáculos tan complejos, especialmente en materia de arte contemporáneo, instrumentos, la forma en que los creadores están pensando proyectos tan complejos a la hora de técnica, siempre es divertido. La verdad es que hay un equipo técnico de técnicos en los teatros que es maravilloso e inigualable, y que logran hacer realidad todos los sueños, que si de Goran Bregovic, que si de quién sabe quién, que si de todos los artistas que llegan. Y yo no recuerdo que al día de hoy haya un artista que se haya presentado en el FIAC que no haya terminado maravillado con el equipo técnico del instituto y con la capacidad de los gestores que tenemos. Bueno, pues eso ya es una estrellita para ustedes como gestores, pero sí hay sudor, lágrimas y un poquito de desvelo, digamos, Rafa. Pues mira, creo que es que se puede construir como toda la historia de había una vez, capítulo 1, cuando hacemos la solicitud del recurso, ¿no? Entonces tienes que hacer una planeación muy estratégica y con mucha visión y con un año de antelación. O sea, ahorita nosotros ya estamos viendo para el siguiente año. Eso ya después siéntate y empieza a documentarte, a investigar, a leer para la creación del concepto porque no es que no se nos ocurra como de, a ver, este año, a ver, vamos a platicar. ¿Qué se me antoja? A ver. Vamos a hablar de filia, nada más, me gustan las plantas. No.
¿no? Sino que más bien ahí tienes que ver la tendencia, o sea, hacia dónde va el arte, la arquitectura, el diseño. Y entonces desde ahí me acuerdo cuando hicimos lo de biofilia, como de, oye, ¿qué está esta tendencia? Los espacios habitados ya son las plazas, tanto tú lo ves en las plazas. La transformación de las plazas comerciales a espacios abiertos, arbolados, eso, pues desde ahí dices, ok, empezamos a documentarnos, a leer, a fundamentarnos, a ver teorías, y dices, ok, entonces desde ahí vamos a crear el festival y el concepto o la vanguardia que va a marcar este año. Desde ahí son desvelos y pláticas y reuniones y seguir y seguir y seguir. Pero ya cuando eso lo tienes que transformar a propuestas de, ok, ahora vámonos a la acción. A los artistas. Claro que a veces imaginamos, vi un grupo de Rusia tiene esto. Pero cuando lo traduces a la realidad en donde, ok, pero los vuelos de Rusia, económicamente, ¿cuánto cuestan? Por otro lado, ¿cómo te los piden los artistas? Porque hay quien te dice, pues yo solamente viajo en business class, ¿no? Entonces, pues todo mi presupuesto se me va a ir en esos... Sí, no podemos traer nada más uno. En esos 8 vuelos de primera clase desde Rusia para acá, pues no. Entonces, ahí dices, bueno, en otro momento quizá. O por el lado contrario, también si nos da el tiempo, las gestiones y las oportunidades también de vínculos, aprovechamos y nos vamos hacia con las embajadas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora con Rodrigo Cuevas, que es este año, entonces esto es oye, vincúlame con... Entonces desde ahí empezamos a platicar y con los gestores de, oye, ¿y en qué formato puede ser el concierto? ¿En gran formato o podemos adaptarlo a un espacio más íntimo? Porque se reducen costos, entonces hay temas logísticos, hay gente, nos pasó con un grupo que vino de Londres creo que fue en Biofilia, que es como de, yo no viajo si no son con mis instrumentos. Entonces, pues perfecto, eso es increíble. Pero no pueden ir abajo, quiero que mis instrumentos tengan... Llevan asiento propio los instrumentos. No. Entonces es como... Esas cositas que aparte tú también tienes que ver con las aerolíneas, con las agencias, impuestos, aduanas, las cargas son un tema, eso sí, las cargas, o sea, ya de cuando viajan con elementos más grandes que es otro tema. En algún año a mí me pasó que una carga no llegó y la compañía ya estaba en el que estamos esperando todavía hasta el último momento a ver si... Y pues no, accionas en ese momento como de, bueno, plan B. ¿Y cuál fue el plan B? Cuenta el chismecito. Pues te vas sin escenografía. Ay, no. Esto es contemporáneo aquí. Vamos a improvisar. Vamos a imaginar. Entonces, siempre hay cosas, no sé, Liz, ¿a ti tú recuerdas? A ver, ¿te acuerdas de alguna? Sí, yo recuerdo mucho justo en Retrofuturo cuando viene una compañía de danza que traía unos proyectores especializados que seguían al bailarín en sus movimientos. Klaus Obermeier, si no me equivoco, era el artista, director maravilloso. Y pues justo el tema de las cargas, no llegan las cosas, tienes que tener 20 permisos de aduana que tú calculas en tus tiempos de gestor y no funcionan, y él ya estaba el mero día y tenían que hacer todo el montaje. Bueno, es un mar de emociones los festivales, y hay otros personajes muy importantes en los festivales que no vemos. Todos nuestros compañeros del CIAP, porque no es que pase el alter ego y ya se vaya, tienes que gestionar los permisos de las plazas. Y creo que es mucho del profesionalismo de la gestión cultural, o sea, para todos los que organizan festivales independientes, encuentros, que empiezan a entender que la vida institucional no es tan sencilla, porque necesitas quien limpie, quien del servicio, los inspectores para cuando hay ventas. Un festival requiere de las instituciones innegablemente, y creo que hay que reconocer el trabajo de todas estas personas, inspectores de limpia, de seguridad. Claro. O sea, ¿cómo sería posible hacerlo sin los y las policías que están todo el tiempo vigilando? A mí me da como mucha emoción porque eso también tiene sus complicaciones. Híjole, no tenía el permiso, tengo un evento al mismo tiempo que otras personas. Sí implica ejercicios muy, muy, muy interesantes para todos los gestores. Pero la verdad, cuando ya ves los resultados y el público cómo la pasa y piensan que así lo pensaron desde... Sí, claro que así estaba todo pensado, así se calculó desde el principio. Es como todo un agasajo también. Yo tengo la historia, yo no sé si Liz se acuerde por allá. Sácala. Sí. En Retrofuturo, Liz dice,
quiero hacer una proyección de cine como autocinema. Ya te está dando risa desde antes. Pero, Autocinema. claro que sí. Qué padre, sí, no, sí. pues a todos nos conquistó su idea, nosotros sí. sí vamos a vivirlo, entonces ya estamos en el día y así la hora y todos ahí. ¿En dónde? ¿En dónde? Era en un antro. Había un antro por el Boulevard Campestre, Ok, un estacionamiento muy grande, Indra se llama, no existe ya, pero bueno, ahí en ese espacio todo ya estaba perfecto, ya estaba de repente. ¿Y los lugares cómo se van? O sea, ¿cómo se va a estacionar la gente? No estaba marcado nada, o sea, para poder delimitar los espacios. Y en ese momento, o sea, fue como de, pues vamos a comprar la cal. Y Para marcar los no espacios. tenía todo el De equipo. estacionamiento, no. También, o sea, hasta eso le entra. Con ganas de ir por una de estas como la que ponen los futbolistas en los partidos. Ya, rápido, aquí, No, marca la pero raya. estábamos ahí con todos. O sea, y lo recuerdo con muchísimo cariño y muchísimo, porque dices, estábamos a unas horas de arrancar y algo que pues es fundamental, ¿no? Pero en este rollo de la gestión y que a veces se te va mano, o más un bien detallito aprendes, ahí. más bien aprendes. Ok, me faltó lo de la estación, pero nos tenías allá todos marcando. Y todos blancos al final. Bueno, vamos a ver la película ya empanizados. Pero que ¿qué tiene. crees? Llegó y nosotros bien orgullosos de, le medimos perfecto. Para auto, para camioneta, para lo que todo. quieran. Aquí No, está, para moto. Y una de las experiencias que yo más he disfrutado del festival, porque como te apropias tanto de todo el evento, Ay, porque sí. estás desde esa pequeña acción tan importante, Sí. porque Sí. y lo recuerdo por lo que dice Liz, ¿no? Hay personas que a veces no se ven. O sea, nosotros estamos dando la cara Exacto. a muchísimo trabajo, a bastante trabajo de toda la institución y de muchas Y de la otras. ciudad. Ajá, Ujú. y de muchas otras que se suman a esto. Pero Sí, bueno. me encanta que lo mencionen y también que integren, como dices Liz, a todas estas personas que de manera circunstancial puede que contribuyan y que sin esa ayuda no sería lo mismo, no sería la edición, no se daría el hecho, no se daría el espectáculo y pues de antemano muchísimas gracias, incluso a la misma población, a toda la gente que incluso habita el centro, que también de pronto, ay, el tráfico, ay, los estacionamientos, bueno, salgámonos y aprovechemos la fiesta, finalmente ya está aquí y es para todos. Ahora sí, hablando de la edición 29 y para que a la gente se le antoje participar en esta edición y en las que vengan, porque yo estoy segura que vamos a cumplir 30 años y seguiremos disfrutando de este Festival Internacional de Arte Contemporáneo. ¿Cómo fue armar el concepto de Maximalía, estos ensambles de culturas, de conceptos también, de muchísimas cosas? Estamos hechos de muchos retazos de historia, de cultura. Platícanos, Liz, ¿cómo surge este concepto? Bueno, es un concepto que estuvo como mutando. Platicamos mucho con Irasu Páramo, que es la jefa de artes visuales. Hola, Irasu. Un abrazote a Irasu. Y justo casi siempre mucho de la narrativa de FIAC se genera desde las tendencias que se están manejando en el arte visual. Y como te decíamos, se trasladan inevitablemente a otras disciplinas y a muchísimas manifestaciones de la arquitectura, decía Rafa, del diseño. Y primero hablábamos del maximalismo, justo de esta explosión en la cultura mexicana como hacia lo barroco, hacia el exceso, como hacia la combinación en contra totalmente del minimalismo, una respuesta a solo usas esto es de buen gusto, esto es de mal gusto. Entonces me parece que el maximalismo, que más bien inicia con el maximalismo, justo refleja esta tensión. Y bueno, ya el equipo de Rafa fue desarrollando mucho más el concepto. Qué divertido, Rafa, que dijeron, vámonos con este y le metemos de todo, No. hasta el molcajete. Sí, no, y aparte platicábamos también de cómo celebrar la identidad de la ciudad, cómo hablar de identidad. Y cuando estábamos en este ejercicio de discurso por los 450 años, también queríamos como abordarlo y te das cuenta que hablar de identidad ya es hablar de múltiples identidades, porque justo estamos en una hibridación cultural, estamos tan expuestos a que a través del consumo que nos da la tecnología, redes sociales, etcétera,
pues estamos expuestos a conocer más allá de nuestro circundante, ¿no? Aunque sea a través de un medio digital, pero podemos vernos invadidos por otras formas de expresión, por el conocer otras culturas, y entonces eso sí te permea, ¿no? Entonces desde ahí podemos ver que ya hay en este mundo saturado y de hipervisualidad, ya hay una hibridación, ya estamos compuestos, tú lo decías, como por muchos retazos, pero que al final no es que sea una pedacera sin sentido, es que al final sí se transforma y te transforma a ti como ser. Y eso en tu forma de actuar, de hablar, de habitar, de relacionarte, te impacta, ¿no? Y para nosotros eso fue como de, ok, entonces no podemos únicamente sesgarnos a Meximalía, no podemos hablar únicamente de nacionalismos, de lo que sucede o relacionamos con México y sus formas de expresión. Es El México mágico, como dicen. no, va más allá. O sea, de hecho México está mucho más allá, entonces tenemos que transformarlo y de ahí viene que acuñamos este término que sí viene de esta Meximalía, maximalismo, y dijimos, pues vamos a crear nuestra palabra del festival, Maximalia. Y de ahí y vas descubriendo que pues existen muchísimos creadores y creadoras que estaban hablando del tema desde su creación. Nada más había que vincularlos a este punto de encuentro. Había que invitarlos a la fiesta para acabar pronto. Y ahora sí, hablando de esta cartelera, ¿cuáles serían estas personalidades que este año, de manera histórica, tú recomendarías? Tú ya tienes tu boleto, tú ya sabes, Liz, que no te vas a perder. A ver, platícame. Yo quiero hablarles de un punto importante que es la accesibilidad que tienen estas actividades. Este año la edición de FIAC con 44 actividades únicamente tiene 6 actividades que tienen costo, solo 6 actividades con costo y los costos oscilan de los 60 a los 100 pesos. ¿Por qué lo digo? Porque con la presencia de estos 8 países, de esos artistas que ahorita vamos a platicar, la importancia es la posibilidad que tenga toda la población de venir. ¿De qué sirve de verdad? ¿Qué función tiene que venga un increíble artista que hace cierta manifestación si va a ser inaccesible a la población? De verdad, no, en mi opinión, no tendría ningún sentido. No estarías pensando en la cultura como un derecho, sino otra vez estaríamos pensando en que solo algunos se van a enterar, solo pocas personas van a... Así es. Entonces, sí, este trabajo como de exponerlo al máximo a toda la población ha sido importante. Y bueno, como ya decías, la presencia de 8 países, Colombia, 3 de Colombia, viene Lucrecia Dalt, viene justo los chicos de Frente Cumbiero, viene la compañía de danza contemporánea de Colombia, que viene por primera vez a León, que la verdad es que yo creo que de mis 3 imperdibles, además Lucas Avendaño, que viene desde Oaxaca, sí, que acaba de ser acreedora a un premio en Nueva York, es uno de los premios más importantes para los creadores allá, y que además viene no de que él se proponga, sino de que todo el comité explora a los candidatos y lo eligen a él con toda su expresión de la comunidad Muxe de Oaxaca. Entonces, me parece que el festival cumple totalmente a cabalidad su propósito, que es traer lo mejor de las manifestaciones más vanguardistas, pero además suman todo este propósito de que sea accesible y de que realmente sea un festival que forma públicos. Totalmente de acuerdo con eso, y creo que, Rafa, en ese sentido es cumplir también con uno de los objetivos esenciales del FIAC, llegar a la mayor cantidad de personas, no exclusivamente a un nicho, no exclusivamente a las personas que ya tienen cierta afición por este tipo de expresiones. Y ahí, de verdad, nosotros queremos agradecer la suma de muchos de los espacios independientes de nuestra ciudad. Somos 20, estaremos más bien en 20 sedes. 20 sedes. Ajá. Además, obviamente están los teatros, el Teatro Manuel Doblado, el Teatro María Grieber, la Plaza de Gallos, nuestras galerías, pero creo que un aspecto importante en este ejercicio de hacerlo cercano a todas y todos, y todo eso es que justo vayamos y habitamos también los espacios que son activos en nuestra ciudad como espacios culturales. Entonces, de verdad, están
varios de ellos dispuestos siempre a colaborar, se sumaron este año, además de otros espacios cercanos a la población. Estamos con una función de Miedo Come Todo, un teatro clown contemporáneo para infancias maravilloso que va a estar en San Juan Bosco, ahí en la Concha, enfrente del templo, o en el Parque Metropolitano, un concierto de ópera Mije con una cantante inigualable que se llama María Reina, que va a estar en Explora, ahí en el centro Explora, con estas óperas. Tú dirás, bueno, a ver, ¿cómo hay en un festival de arte contemporáneo me estás metiendo ópera clásica? Sí, pero la forma. ¿Por qué? Porque ella canta en lenguas originarias. Entonces escucharemos ópera en zapoteco, en náhuatl, en maya. O sea, hay muchas formas de poder ser inclusivo también. Entonces habitamos, el FIAC va mucho más allá del centro de la ciudad, aunque de forma orgánica allí y de forma natural aquí se vive el arte. Germina, sí. Pero lo extendemos y lo decías tú, es necesario para poder hacerlo cercano a todos, más allá de la programación. Sí. Porque la programación es un aspecto, pero hacia dónde la llevas es otro de los que también nosotros tenemos responsabilidad. Pues sí, como municipio, desde el gobierno, desde presidencia, desde ayuntamiento, también de hacerlo cercano a la población. Entonces, pues eso nos emociona muchísimo. De verdad, a mí me emociona mucho cuando empezamos a ver las sedes y cuando empiezan a decir, sí, va, sí, yo lo recibo, sí voy, o sea, y se habitan esos espacios. Eso me gusta muchísimo de ustedes como equipo, que siempre los veo yo a todos trabajando como hormiguitas, pero también dispuestos a colaborar con cualquier cosa. ¡Ay, se está cayendo eso! ¡Agárralo! Oye, nos falta esto, vamos por la cal. O sea, como que sí, es una cuestión de, a ver, todos hacemos de todo y todos queremos que esto salga bien. Pasarla chido, pero también que el público se sienta parte. ¿Qué mensaje le podrían dar a aquellas personas que todavía tienen un poquito así como de, oye, es que no lo sé, que todavía lo están dudando? A ver, ¿qué es lo que les falta saber y qué mensaje les podrían dejar para que formen parte también de esta fiesta que pues realmente es de todos? La cultura está en todos lados y el arte contemporáneo pues es nada más, como decías Liz, las expresiones artísticas de nuestro tiempo. En 20 años serán otras, en 40 serán otras. Hoy este es nuestro arte, este es el día, esta es nuestra época. Yo creo que la principal reflexión, no solo para el FIAC, que por favor, FIAC MX, ahí descarguen toda la programación, no se la pueden perder, viene Austin TV, muchas más cosas, para infancias, todo. Sí, va a estar. Es que todo el tiempo estamos hablando, Tania, todo el tiempo estamos hablando de la sociedad que vamos a construir si apostamos por la cultura, si apostamos por el arte, ¿no? Y es que hay que apostar por la educación, y es que hay que apostar por el arte, porque ahí ese lugar nos lleva. Sí, por supuesto, pero ¿qué es apostar por el arte? Es primero ser muy responsables con relación a cómo consumimos culturalmente. Y yo creo que no se trata de limitar o de decir qué es cultura y qué no es cultura. Jamás se va a tratar de eso. Creo que tiene que ver con diversificar nuestro consumo cultural, y me parece que es de las principales labores que tiene el instituto, porque todo el tiempo escuchamos quejas, a pesar del extraordinario trabajo que hace el área de comunicación y todas las otras dependencias que hacen actividades culturales, es que no me entero, es que no sé, es que dónde está. Y lo cierto es que tampoco somos buscadores ni consumidores activos, ni pensamos cómo diversificar nuestro consumo cultural. No está mal que vayamos al cine a ver películas comerciales, para nada, ir a conciertos de música de la que te guste, ni ir al fútbol, son también expresiones culturales. Lo importante es que las combines y que entiendas la importancia que tiene para nutrir todo el escenario cultural, que tú las consumas, que las busques, que invites a tus infancias, a tus niños, a tus niñas, que lo conviertas en una actividad y que la metas en tu agenda de actividades semanales, tal cual lo haces con el resto de las actividades que realizas, porque justo eso va conformando nuevas posibilidades de identidades para ti y para los tuyos. Te ayuda a salirte de esta caja de que el mundo funciona de cierto, y les ayuda a ellos y a ellas, y se vuelve una nueva posibilidad para tu desarrollo personal. Entonces tenemos que ver la cultura más allá de como una forma de pasarla
chido, que también lo es, sino como una responsabilidad a largo plazo en tu construcción como individuo y de la propia sociedad. Y eso implica eso, ampliar tu consumo, diversificarlo, y con eso le das esta fortaleza que estamos buscando en la ciudad. Ahí sí está el regalo que estamos buscando y toda esta promesa de las cosas que va a cambiar la cultura, ¿no? Entonces no es tenerlo todo en la inmediatez de, llega y ya lo tienes y entonces va a cambiar. No, sí es un trabajo de disciplina, de responsabilidad, al menos desde nuestra institución, y justo este papel cumple el arte contemporáneo, ayudarte en este proceso de reflexión sobre tu entorno. Y es por eso en que a mí me da muchísimo gusto, porque ya ningún espacio, ningún evento se nos queda solo, jamás, ya pasa. Y me encanta ver la cantidad de influencers, de periodistas que ya están trabajando súper serio sobre el periodismo cultural. Me da mucho gusto ver cómo se está transformando esta ciudad, y me da gusto que es gracias a estos esfuerzos como festivales como el FIAC que se han ido poniendo las piedras en este camino. Todavía es un camino larguísimo y queda mucho, pero creo que tenemos una institución cultural y un municipio como muy sólido, muy comprometido en la materia. Sí, creo que eso también se ve. Creo que aquí podemos concluir, Rafa, que puede o no puede gustarte. Puede ser una cosa que te llame o que digas, no, yo ya no, de eso tal vez no consumiría, pero lo que no se vale es opinar o quejarse sin haberlo vivido. Entonces, acerquémonos, vivámoslo, demos nuestra opinión, pongamos también tal vez alguna propuesta, que yo quiero que haya esto, que venga esto, qué posibilidad hay. Ok, se habla, pero todo a partir de la acción. No se vale nada más decir, yo desde aquí critico, me quejo, pero no me muevo. Yo estoy aquí en mi casita y nada más echando ahí para afuera. Además, algo que debemos destacar es que puede gustarnos o disgustarnos. Podemos estar de acuerdo con el arte contemporáneo o no, pero en relación al festival, lo que creo que es para agradecer es que existe. Existe en nuestra ciudad y debemos de darnos oportunidad de consumirlo. Para ello la programación es muy rica, consúltenla por favor, porque hay páginas oficiales, redes sociales. Así es, FIAC-MX. O @culturaleon. Y te darás cuenta que podemos acercar a nuestros niños y niñas a través de circo contemporáneo, que podemos ir a un concierto de ópera, pero narrada de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Podemos ver danza recargada únicamente en el cuerpo o con muchísimos visuales. Hay para todos los gustos, pero sí, lo que creo que siempre se debe de agradecer, y yo desde que era adolescente y que consumía el festival, es saber que existe, te hace sentir orgulloso de tu ciudad, porque entonces estás hablando que tu ciudad tiene mucho por decir, mucho por proponer y que produce mucho y que hay talento. Entonces creo que para mí eso es el FIAC, una gran oportunidad de visibilizar a mi ciudad como una gran potencia creativa, y porque yo siempre creo, ahorita escuchaba a Liz y dice que el arte te brinda desarrollo personal, abona tu desarrollo personal. Y yo soy de la firme creencia que el arte te brinda bienestar. El arte es bienestar para quien lo crea y para quien lo consume. Entonces, sigamos viviendo el FIAC y sigamos desarrollándonos, sigamos teniendo bienestar y sobre todo tengamos estos espacios de encuentro que también agradecemos, estos espacios de promoción y de difusión que tienes tú. Sí. Porque sin esto no llegamos, no se logra. Entonces, gracias a todos los esfuerzos. Ay, me encanta. Gracias a ustedes. Gracias por hacernos partícipes también de esta fiesta. Invitados todos, invitadas todas a que participen, a que vengan, a que nos encontremos por acá, a que lo pasemos muy bien. Larga vida al FIAC. Por acá nos vemos. No olviden consultar redes sociales. Muchísimas gracias a los dos, porque aparte saben que no son nada más unos colaboradores comprometidos con estos temas, sino que además fueron y siguen siendo consumidores de arte, creativos y gente activa en esta parte de hacer equipo en la sociedad artística. Muchísimas gracias a los dos. Liz, muchísimas gracias, Rafa. Nos vemos muy pronto. Esto es Contenido Neto. Hasta la próxima.